Y cuando faltan 4 minutos para las 7 de la tarde, a través de CNN Chile Radio, también a través de nuestras pantallas, comenzamos a revisar las noticias internacionales junto a Laura Soto. Bienvenida, Laura. Y tenemos dos temas bien importantes. Uno es un huracán que tiene una categoría que no habíamos visto en mucho tiempo y es el huracán Beryl, que está azotando Jamaica. Bienvenida. ¿Cómo estás, Mati? Buenas tardes. Sí, todavía seguimos atentos a lo que sucede con este huracán y tú bien lo mencionabas, es la primera vez que un huracán de tal intensidad ocurre a comienzos de julio, porque el día de ayer recordemos que este huracán alcanzó la categoría 5, entonces es la primera vez que un huracán de categoría 5 surge o inicia o llega a esta categoría tan antes dentro del periodo de los huracanes, que es entre 1 de junio hasta septiembre. Normalmente entre agosto y septiembre es cuando los huracanes alcanzan la mayor intensidad en el Océano Atlántico, por lo cual es muy inusual que el huracán en este caso haya alcanzado categoría 5 a comienzos de julio y también categoría 4, otro nivel de intensidad muy alto durante el mes de junio. ¿Qué significa la categoría 5? Son más de 250 kilómetros por hora de velocidad. Eso nos referimos cuando hablamos de categoría 5. Y cuando hablamos de categoría 4, que en este momento el huracán Beryl está en categoría 4, es entre 200 y 250 más o menos kilómetros por hora de velocidad. También lo que estamos viendo en estos momentos son imágenes de Jamaica en particular, porque es ahí donde está pasando este huracán, por el sur de Jamaica. Afecta, por ejemplo, a gran parte de la isla, pero particularmente a la capital Kingston, que se encuentra justamente al sur de esta nación insular. Y si bien todavía se encuentra lejos de poder llegar, se puede decir, al territorio de Jamaica, porque lo que vemos es que está cruzando todavía por el sur de la isla, lo que se preveía es que podía llegar a tocar incluso tierra en Jamaica, pero es algo que hasta el momento todavía no ha sucedido. Y también lo que advertía, por ejemplo, el primer ministro de Jamaica, que todavía lo peor no ha pasado, pero ya vemos unos vientos bastante fuertes que se están sintiendo en estos momentos en Kingston, Jamaica, debido al paso de este huracán. Les cuento también cómo ha sido el trayecto de este fenómeno. Primero, comienza como una tormenta tropical el martes de la semana pasada en el Océano Atlántico, más cercano a África, y comienza a avanzar con bastante velocidad hacia el Caribe, y durante el fin de semana se convierte en huracán. Y lo que llama la atención es la rapidez con la que comienza a subir de categoría, porque primero vimos, por supuesto, categoría 1 durante el día viernes, pero ya el fin de semana comenzó a avanzar rápidamente, categoría 2, 3, hasta llegar a 4 y luego 5 el día de ayer, lo cual fue muy rápido en cuanto a cómo avanzó la intensidad de este huracán. Y también yo les decía, la velocidad con la que avanza el fenómeno en sí mismo, que es alrededor de 30 kilómetros por hora, lo cual se considera rápido para el avance de un huracán, que si uno lo piensa también es algo positivo en el sentido de que la devastación o el daño que puede generar el huracán no se va a instalar tanto en un territorio o en un lugar, porque no va a lograr alcanzar la fuerza suficiente que tendría si es que este avanzara más lento. Pero cuando nos referimos, por ejemplo, a los vientos, es la velocidad con que los vientos se mueven alrededor del ojo del huracán, es decir, en el ciclón mismo. Y eso es lo que afecta finalmente a los territorios por los cuales pasa cerca este huracán Beryl, que en estos momentos se encuentra transitando por el sur de Jamaica. Se espera que continúe avanzando hacia la península de Yucatán, esto entre México, Guatemala y Belice, que toque tierra, de hecho, en esa zona entre el jueves por la noche y el viernes por la mañana, y podría seguir avanzando, pero ya va a comenzar a disminuir su intensidad hasta llegar incluso a Texas, Estados Unidos. Así que hay que ver cómo continúa avanzando. De hecho, más adelante en Conexión Global, Alicia Contreras les entregará un reporte completo de cómo continúa el avance de este huracán y en qué punto se encuentra, porque estamos muy atentos a cuál va a ser la afectación final de lo que ocurre en Jamaica. Pero al menos los daños que tienen que ver con el huracán Beryl en particular, ya se contabilizan al menos 7 personas fallecidas. Recordemos también de que el daño fue bastante amplio en otras naciones insulares ubicadas en el Caribe. Esto el día lunes y martes. Estamos hablando, por ejemplo, de Granada, San Vicente y las Granadinas, también Barbados. Fueron zonas que fueron particularmente afectadas por este fenómeno. De hecho,
una de las islas principales de Granada, fue donde tocó tierra el huracán Beryl durante la mañana del día lunes y quedó bastante dañada debido a este paso. Hay que entender también que varias de estas naciones insulares en el Caribe no tienen tantos recursos, son más bien de escasos recursos, más pobres, por lo cual es aún más complicado poder recuperar o poder reconstruir estas zonas luego del paso de un fenómeno tan impactante como es el caso del huracán Beryl. Así que vamos a estar bien atentos a cómo continúa avanzando y le seguiremos actualizando más adelante. Ahora vamos a cambiar de tema, nos vamos hasta Estados Unidos porque la Casa Blanca ha negado los reportes o informes que indican de que Biden estaría considerando retirar su candidatura a la reelección. Esto luego de un reporte del New York Times que menciona las palabras de un aliado incógnito, anónimo, que dicen que es un aliado cercano a Biden, que él justamente habría conversado con él y le habría dicho justamente el presidente que él estaría considerando entonces su candidatura y que todo dependía de cómo avanzaran los eventos que ya vienen justamente en los próximos días. Por ejemplo, el viernes Biden tiene una entrevista con ABC News que va a ser bastante extensa y la idea es ver en el fondo si es que estos eventos que él tiene o estos compromisos que lo van a hacer ver públicamente van a ser tan devastadores, por ejemplo, como lo fue su performance en el debate del jueves de la semana pasada, que sabemos que ahí se le vio no tan agudo mentalmente y eso era lo que buscaba él también evitar, ¿no es cierto? Que finalmente no quedar o no generar las dudas de que no es capacitado para ejercer un segundo mandato de aquí en adelante. Que fue precisamente lo que ocurrió. Ahora, claro, ahí hay sutilezas del lenguaje porque lo que hace el New York Times es decir que está evaluando su posibilidad de continuar en carrera. La Casa Blanca lo desmiente, pero absolutamente. Pero luego el New York Times insiste, el New York Times es uno de los periódicos que tienen las fuentes más confiables, chequeadas, un prestigio que es indiscutible. Dice, insiste, dice, a lo que nosotros tuvimos acceso es a un colaborador muy cercano en que Biden le ha dicho precisamente lo que tú dijiste. No es que está evaluando justo renunciar, sino que lo que está evaluando es ¿cómo le va a ir en esos actos que vienen, tanto en esta entrevista como en mítines que van a ser en vivo y también una cumbre internacional? Y que luego de ese desempeño, si finalmente no está a la altura de las expectativas, él podría considerar dejar la carrera. Sí. Que claro, tiene un matiz, no es que esté exactamente evaluando renunciar, pero si su desempeño no es el que se espera o que él mismo espera, efectivamente podría ser efectivo. Claro, eso como bien tú dices, no es que en este momento mismo esté evaluándolo, sino que depende de cómo le vaya. Eso es lo que dice este aliado cercano anónimo a The New York Times. Pero yo, como les comentaba, la Casa Blanca ha desmentido eso. De hecho, la vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, se ha referido a ese tema. Nuevamente ha defendido justamente a su jefe, al presidente Joe Biden, y su capacidad para ejercer un segundo mandato. Pasemos a escuchar sus palabras. Absolutely not. Por supuesto que no, y también lo han escuchado directamente desde el equipo de campaña. Lo que puedo decir es que el presidente está avanzando como presidente, está avanzando con su campaña y esta ha sido muy, muy clara al respecto. Esto es lo que puedo hablar y lo que puedo decir. Y ese es el enfoque del presidente. El enfoque del presidente es cómo continúa haciendo ese trabajo y cualquier cosa que escuchemos o que se informe es absolutamente falsa. Y entonces están las palabras de la portavoz que tuvo que responder ayer incluso si el presidente padecía de Alzheimer o de otra enfermedad neurodegenerativa. Sí, lo cual finalmente terminó negando y eso es lo que ha sucedido durante esta semana, que ha tenido que constantemente desmentir. Pero ese es el nivel de preguntas. Exacto, lo cual uno puede decir ya bastante grave que se esté considerando eso en un presidente y también en quien busca un segundo mandato en la Casa Blanca. Ahora hay que ver finalmente cómo avanza este desempeño. Por ahora, Donald Trump, lo que sabemos que no tiene actividades ya al menos hoy día o en los próximos días. Sí tiene que resolver ahí ciertos temas en lo que tiene que ver lo judicial. Sabemos esta condena, por ejemplo, este veredicto de culpabilidad
que se le justamente otorgó en el caso de la falsificación de registros comerciales por los dineros ocultos, pagos ocultos a una ex actriz de cine para adultos. Sabemos que esa sentencia se ha atrasado. En un comienzo iba a ser la próxima semana la sentencia se iba a conocer, pero ahora la audiencia va a ser el 18 de septiembre, al menos hasta el momento. Y ahora también es muy complicado, quizás luego de este veredicto de la Corte Suprema, que finalmente indica de que un presidente prácticamente es inmune en actos oficiales. Eso también complica, por ejemplo, el avance de las otras causas penales que está enfrentando Donald Trump en estos momentos. Así que por ahora la candidatura, por supuesto que de Donald Trump no está peligrando para nada. De hecho, ya ahora a mediados de julio es la convención republicana en la cual se va a oficializar esta candidatura, y la del Partido Demócrata es a mediados de agosto. Así que es en ese momento que será clave ver qué sucede, pero ya se lo mencionábamos otras veces, que tiene que ser solamente Joe Biden el que dé un pie al costado para darle el paso a otro candidato o candidata, porque de hecho una de las posibilidades más concretas o más cercanas es la vicepresidenta Kamala Harris, que podría, por ejemplo, en cierto caso eventual, reemplazar a Joe Biden como candidato del Partido Demócrata en estos comicios del 5 de noviembre. Claro, y ahora mismo durante la tarde estaba reunido con los gobernadores demócratas para tranquilizarlos de alguna manera. Ahora, hemos estado hablando tanto de las condiciones de Joe Biden que hemos olvidado un poco cuáles son los contenidos de la campaña de Donald Trump, de la que tampoco se habló durante el debate. Pero son contenidos muy polémicos que están en el llamado plan de la segunda administración Trump, el proyecto 2025, que establece una serie de cambios, más bien una reestructuración del Estado, en que es un poder absoluto prácticamente para el presidente que salga electo. En ese caso sería Donald Trump. Por eso que hay que revisar ese documento y comenzar a hablar también de qué es lo que significan los programas de gobierno de cada uno, más allá de las candidaturas. Sí, de hecho, hablando del programa de Donald Trump, comentarte, por ejemplo, uno de los puntos que es la deportación de millones de indocumentados del país. Y de hecho, una de las preguntas del debate fue precisamente si es que también se iba a echar, por ejemplo, a las personas que ya tuviesen una residencia permanente, ¿no es cierto?, en ese lugar, pero que tuviesen un estatus de indocumentados, si es que se iba a separar familias, por ejemplo, que es algo que también puede generar preocupaciones entre las personas migrantes que viven en Estados Unidos. Ahora también lo que tiene que ver, por ejemplo, con la construcción de 10 ciudades nuevas, también era parte de lo que decía. También él mencionaba de que estaba de acuerdo con que el tema del aborto, por ejemplo, el derecho al aborto, haya regresado a los estados, y que era algo que, según él, muchos expertos decían que era lo correcto, pero sabemos que ahí de repente Donald Trump hace exageraciones en ese sentido. Y que pretende llevarlo a otros temas también. Exactamente, así que son parte de algunos puntos que hay que tener en consideración. Y ahora también, con este fallo de la Corte Suprema, también genera más preocupación, porque finalmente lo que se entiende es que podría tener inmunidad en ciertas actividades criminales que ocurran en el contexto de un acto oficial, lo cual, por supuesto, que también ahí pone en duda la posibilidad de rendición de cuentas de un mandatario y también un expresidente por delitos que pudo haber cometido en su cargo, siempre y cuando hayan estado en el contexto de un acto oficial. Así que eso también hay que tenerlo en cuenta para la persona que finalmente va a asumir este nuevo mandato presidencial en Estados Unidos, y teniendo también el contexto de que anteriormente no nos habíamos enfrentado a la situación de que un expresidente de Estados Unidos fuese finalmente acusado de cargos penales, ¿no es cierto?, que es algo que no había sucedido antes en la historia de Estados Unidos. Así es. También dentro del plan está recalificar a los empleados federales en una categoría en que se acredite su compromiso con el Estado, que es bastante discrecional una medida como esa. Bueno, son varias que hay que comenzar a revisar también. Muchísimas gracias, Laura, por toda esta información. Seguimos atentos en todo caso a todo lo que pase con Joe Biden. Mañana es 4 de julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos, así que va a estar con todos los focos sobre sí. Muchas gracias. Nos vemos. Cuídate. Y nosotros a esta hora hacemos un alto en Hoy es Noticia a través de las pantallas de CNN Chile y a través de la señal digital de CNN Chile Radio. Ya regresamos.